gracias, muy buenos días, buenas noches, feliz año. ¿Cuánto será lo que habrá que decir? He comenzado muy bien el año, ¿verdad? Una gran dicha poder estar con mis hermanos en las primeras horas del nuevo año 2013. Casi no lo puedo decir. Qué bendición, ¿verdad que sí? Estaba pensando la semana pasada, mientras reflexionaba en la invitación que se me había hecho para estar con ustedes hoy, ¿qué es lo que motiva que nos reunamos a una hora como esta al final de un año? Digo yo, ¿hay algún fundamento bíblico para hacer una cosa así? Bueno, los judíos celebraban el inicio del año y tenían unas fiestas al inicio del año y también tenían fiestas anuales, pero Pablo dice que nosotros no debemos de hacer esas celebraciones, y entonces ¿en qué quedamos? Pero pensándolo bien, sí, nosotros los cristianos también tenemos que hacer nuestra parte cuando el mundo hace su parte. En otras palabras, la sociedad que nos rodea y que conocemos como el mundo, reconoce que algo especial acontece en esta fecha y tienen sus formas y maneras de reaccionar a esos hechos. Porque hay un hecho, y es que el planeta en el cual nosotros vivimos gira alrededor del Sol y hace una vuelta completa en un periodo de un año. Y eso lo conmemoran ellos de una manera y nosotros lo hacemos de otra. Nosotros lo hacemos viniendo acá a encontrarnos con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que significa el hecho de que estemos aquí iniciando un nuevo año? El fin del año y el nacimiento de un nuevo año, allá en Panamá, en los periódicos ponen al año viejo de una forma y el nuevo en pañales, ¿verdad? Algo así sale. En otros países también. Así que hablamos de un nacimiento de un nuevo año. Es un momento especial. Yo creo que es un momento especial que debemos dedicar para reflexionar sobre varias cosas. Y la pregunta que me hacía era reflexionar sobre qué. Y hay 4 aspectos, 4 asuntos de muchos que yo creo que tenemos que considerar en el contexto del fin de un año y el inicio de otro año. El primero de ellos es, diríamos, que un momento como este es como quien va en un camino y sube a la parte alta de una colina donde se ve lo que ya se recorrió y lo que está por recorrerse. Cuando yo trabajaba de pastor muchos años atrás, me asignaron una vez un distrito donde teníamos que caminar grandes distancias para ir de una iglesia a otra. Y era subir un cerro, bajar y volver a subir, caminar y subir. Y uno iba siempre con la expectativa, ¿cuándo vamos a llegar? Especialmente cuando me iban llevando algunos hermanos porque era mi primera visita por allá. Y así siento que llegamos al final de un año, hemos llegado a la parte más alta del cerro y podemos mirar hacia atrás y ver lo que hemos recorrido y como que tenemos la intención de pensar en lo que viene en adelante. Así que un momento como este es para pensar en el pasado y también en ¿qué? En el futuro. Un momento como este también es un momento muy relacionado con el concepto del tiempo. En otros momentos me he encontrado, recuerdo que hace más de, ¿qué diría yo?, 40 años. Recuerdo una vez estaba sentado en mi casa, pequeño apartamento allí, y me habían regalado un reloj de aquellos que tenían unas plaquitas que iban cayendo cada minuto, iba cayendo una. Y yo estaba sentado, las luces estaban apagadas, el reloj tenía una pequeña lucecita al lado de los números esos que iban cayendo, y pronto me di cuenta que habían caído varias veces algunas de esos números, y dije yo, así está pasando mi vida, y así se está acabando. En aquellos tiempos yo pensaba en el año 2012 y era un número imposible de pensar. Pero han ido cayendo uno tras otro, cada uno de esos números, uno tras otro, minuto tras minuto, hora tras hora,
día tras día, mes tras mes, año tras año, y hoy estamos en el 2012. Y al final de un año, el ocultarse el sol, al final de este día, nos recuerda que el tiempo pasa. Y este es un momento muy adecuado para meditar, para reflexionar en el tiempo y en el paso del tiempo. Y una cuarta cosa que debemos de tal vez considerar al llegar al inicio de un nuevo año, tiene que ver con las promesas, porque eso es otro tema muy común en el fin del año y el inicio de un nuevo año. Los medios de comunicación, ya sea periódicos, televisoras y también radios, tienden a anunciar y a promover las nuevas promesas, las nuevas expectativas. Hasta algunos gobernantes comienzan a hacer promesas de lo que va a ser mejor el otro año. Y nosotros en forma individual tenemos la tendencia a hacer una evaluación de lo que fue el año que pasó y inmediatamente al hacer una evaluación nos vemos movidos a pensar en qué podemos cambiar, qué podemos hacer mejor en el siguiente año. Y entonces caemos en lo que llamamos las promesas. Y el problema de las promesas o de las resoluciones del nuevo año es que casi todas ellas fracasan antes de que termine el primer mes. Eso es lo que dicen. Resoluciones como aquellas de esta vez sí voy a hacer ejercicio todas las mañanas. Esta vez sí voy a ser más amable con los compañeros de trabajo. O esta vez sí, bueno, por ahí podemos irnos, ¿verdad? Una larga lista de promesas. ¿Y qué tiene que decirnos la Biblia acerca de estas cosas? En los pocos minutos que quedan, yo quisiera cubrir rápidamente algunas ideas que la Biblia tiene para estas cosas. La primera, que tiene que ver con el pasado. Con respecto al pasado, Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hace él? Prosigo ¿hacia dónde? Hacia el blanco. Y mi primer consejo, hermanos, en el nombre del Señor para la iglesia de West Suburban es, no importa el pasado. Hoy hay una gran oportunidad. Y el Señor nos invita a mirar con esperanza hacia el futuro. El pasado tiene cosas muy importantes que enseñarnos y la principal de todas es que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y es tan grande la misericordia de Dios que nos concede la vida y la oportunidad de corregir cualquier cosa que haya que corregir hoy. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaríamos? Ya hubiéramos perecido, porque nuestra vida, nuestra conducta no merece otra cosa, sino la muerte. Pero si estamos vivos es porque para siempre es la misericordia de ¿quién? De Jehová. Entonces, mirar al pasado nos enseña que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios es perdonador. Y es nuestro deber en esta hora darle gracias a Dios y alabarle porque nos ha dado la oportunidad de llegar con vida, con salud y con esperanza al final del año 2012 y estar en las primeras horas del 2013 porque para siempre es su misericordia. Ahora, esa misericordia de Dios y esas bendiciones que representa lo que Él hizo por nosotros, ha hecho por nosotros en el año que pasó, tienen un precio. Y ese precio está bien claramente señalado en las palabras del profeta Isaías. Isaías 53 dice, hablando de Jesús y de su muerte, por su llaga fuimos nosotros curados. Y el castigo de nuestra paz fue ¿sobre qué? Sobre Él. Así que, hermanos, estamos aquí en las primeras horas del 2013 en paz, ¿no? Tenemos paz, con confianza, con esperanza. Y eso tiene un precio.
Y ese precio lo pagó ¿quién? Cristo. El castigo de nuestra paz. Todos quisiéramos disfrutar de paz. Y así lo podemos tener, porque Jesús murió por nosotros. Y la paz genuina es la paz que está en el corazón, no necesariamente la paz en el medio ambiente en el cual estemos. Pero la principal característica de la paz es aquella paz que reina en el corazón y que solamente está allí cuando estamos reconciliados con Dios. Y cuando nosotros a través de Cristo confesamos nuestras faltas, nuestros pecados y encontramos reconciliación con Dios, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y es la oferta del Señor para nosotros en esta ocasión, comenzando un nuevo año, que nuestros corazones disfruten de esa paz, de la paz que nace de una verdadera reconciliación con Dios. Y es mi deseo, hermanos, que en esta ocasión ustedes vean evidencias claras de que Dios quiere estar reconciliado contigo y que tú puedes estar reconciliado con Él y que puedes disfrutar de una paz intensa en el corazón que nadie te puede quitar. Así que hemos llegado al final de un año, estamos iniciando otro año. El pasado nos habla de un Dios lleno de misericordia que pagó un precio especial para que hoy podamos nosotros tener paz para con Él. Y quiera el Señor que podamos caminar a través de este nuevo año en paz con el Señor, reconciliándonos con Él cada día. Conságrate a Él cada mañana y haz de esto tu primer ¿qué? Trabajo. El problema es que, ¿cómo nos aseguramos de que vamos a cumplir ese propósito mañana y pasado mañana y después el día que sigue y durante todo el mes de enero y todo el mes de febrero y todavía en marzo seguir en ese diario caminar con el Señor? Yo no les voy a pedir que hagan promesas. El primer problema con las promesas es que es mejor no hacerlas que hacerlas y no cumplirlas. Así que ya hace mucho tiempo yo dejé de pedirle a los hermanos que hagan promesas. Por esa razón, la primera. Pero también hace mucho tiempo que dejé de pedir que hagan promesas ustedes, mis hermanos, porque he descubierto en la palabra del Señor algo que está bien claro desde hace muchos años atrás, que nosotros como seres humanos no somos para hacer promesas. Desde el tiempo de Moisés está bien claro que las promesas del ser humano no se cumplen. En el libro de Hebreos hay una referencia muy clara a este hecho. Y eso es lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. El nuevo pacto que haré con la casa de Israel en los postreros días, en los últimos días. Este es el nuevo pacto. Y entonces Dios hace la promesa. Grabaré mi ley en sus mentes, en su corazón las escribiré. Y ellos serán para mí un pueblo. Y yo seré para ellos su Dios. ¿Quién está prometiendo? Qué bien. Esto no es asunto de promesas humanas, es asunto de promesas divinas. Y en esta noche, hermanos, al comenzar este año, yo vengo a invitarles a confiar en las promesas de Dios. No les pido que hagan promesas como las que hizo el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando habiendo escuchado la voz de Dios que hablaba en el monte, y cuando temblaban por causa del temblor y los truenos y la trompeta y la voz fuerte, todos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, eso vamos a hacer. Y el día siguiente ya no lo estaban haciendo. Esa clase de promesas no se puede. Nosotros vivimos basados en promesas más firmes, más permanentes. No las que he hecho yo, sino las que Dios ha hecho, las que Dios me ha hecho a mí. Así que el Señor me ha prometido que Él, si yo lo busco, si yo deseo, Él va a tomar mi vida, Él se va a encargar de ella, Él la va a guiar, la va a sostener, me va a apartar del mal y un día me va a llevar a su reino. No soy yo, es Él, es la obra de Dios. Son las promesas de Dios. Si usted y yo, hermano, llegamos al cielo, no es porque usted cumplió nada.
es porque Dios cumplió. ¿Lo crees? Si usted está pensando que con el cumplimiento de una serie de cosas de su parte, de todas sus promesas, usted se va a ganar el cielo, no tiene esperanza, está perdido desde el principio. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna porque Dios nos la ha prometido. Que todo aquel que cree en Él no perece, sino que tiene ¿qué? Vida eterna. Y esta noche, hermanos, en una noche cuando millones de personas se aprestan a hacer promesas, a registrar promesas, a prometer promesas, nosotros mejor volvamos a la palabra del Señor y confiemos en la promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa maravillosa que Dios le lanza a Jacob aquel día que lo encuentra camino allá a la casa de Labán. Se le aparece en un sueño ángeles que suben y bajan sobre una escalera y él después le habla y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre. Y le dice que lo va a acompañar y lo va a llevar y lo va a prosperar y bendecir hasta que lo regrese de nuevo a la tierra de donde él salió, huyendo de su hermano. Y Dios le promete, le dice: y esto voy a hacerlo y lo voy a hacer hasta que te regrese de nuevo a la casa. Y entonces Jacob, que todavía creen hacer promesas, le dice a Dios: si el Señor hace esto y esto y esto conmigo, voy a dar el diezmo de todas las cosas que Él me dé. Pero Dios no le estaba pidiendo que hiciera promesas a Jacob. Dios le dijo a Jacob: te he elegido, tú vas a hacer esto, yo voy a acompañarte y tú vas a ser mi instrumento. Así también Dios te ha llamado a ti. El hecho de que esta noche estemos aquí, Roberto. Algunas bancas están vacías, otras están llenas. Pero el hecho de que estemos aquí es una evidencia más de que Dios nos ha elegido. ¿Lo creen? Voy a repetirlo. Es una evidencia más de que Dios nos ha elegido. Algunos tenemos miedo de decir amén, yo sé por qué, porque hay todo un pensamiento teológico allá detrás de Calvino que habla de la predestinación. Pues si lo quieren tomar como Calvino, tómenlo como así, Dios nos ha elegido. O si no lo creen como Calvino y quieren seguir en la dirección de Arminio, también Dios nos ha elegido. En ambos casos Dios nos ha elegido. La diferencia es que algunos dicen, Dios nos ha elegido sin preguntarnos, y los otros dicen, Dios nos ha elegido pero nos ha preguntado. Pero de todos modos Dios nos ha ¿qué? Elegido. Y le pertenecemos. Somos sus hijos. Entonces vivamos como hijos de Dios. De modo que hemos estado reflexionando rápidamente acerca de lo que implica el nuevo año. El nuevo año implica el recordar el pasado, solamente para recordar que Dios es fiel y que para siempre es su misericordia, que Él ha pagado un precio inmenso para que nosotros tengamos paz y reconciliación con Él. Segundo, o tercero, porque estamos hablando del pasado y del pasado y el futuro. Tercero, estamos hablando de este asunto de la elección y de las promesas. Y Dios cumple sus promesas. Si nosotros le pedimos que Él cumpla su promesa, Él la va a cumplir. Si nosotros somos fieles, Él la va a cumplir. Y si nosotros somos infieles, Él la va a cumplir. Esa es la parte más difícil para algunos de entender. Nosotros pensamos que si le somos infieles a Dios, entonces Dios se va a echar para atrás y no nos va a cumplir su promesa. No es así. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Eso es algo que muchos padres no le enseñan a los hijos. Los padres son fieles y el hijo le cumple. Y cuando no, entonces ya cambia. No,
En el caso de Dios, si usted ha hecho una decisión para el Señor y usted le falla al Señor, Él sigue con usted. ¿Por qué? Porque Él lo ha elegido y lo ha considerado su hijo y lo considera su hijo, excepto que usted definitivamente decida renunciar en este camino. Y finalmente, hablemos acerca del cuarto concepto, que es el concepto de el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, tiempo es vida. Para nosotros, como seres humanos, el tiempo es vida. El que está en el hospital, al borde de la muerte, luchando por poder respirar una vez más, está buscando 1 o 2 minutos más de vida, porque es solamente asunto de tiempo. Y hay gente que está en los hospitales hoy luchando por unos cuantos minutos más. Nosotros damos por sentado que tenemos un año, 2013, pero ¿realmente tenemos un año? ¿Quién de nosotros puede asegurar que tenemos un año? ¿Cuándo hemos podido nosotros asegurar que tenemos un mes más? En realidad, y en lo que se refiere al tiempo, la Biblia nos enseña que nosotros solamente tenemos un día. Y ese día es hoy. Jesús lo dice de manera muy interesante, en una forma, ya diría, más bien no religiosa, sino práctica. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, por ejemplo, él dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, ni tampoco se preocupen por el alimento. No es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue avanzando con ese concepto, pero llega al asunto del tiempo y termina diciendo entonces, al final: no os afanéis por el día de mañana. Y afirma: porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, ¿qué cosa? Su propio mal. Aquí comienza el concepto cristiano del tiempo. Jesús nos dice: enfócate en el desafío de hoy. Es muy parecido al concepto mundano de algunos que dicen: comamos y bebamos porque ¿qué? Porque mañana moriremos. Eso es lo que están haciendo muchos hoy, desenfrenados, porque mañana moriremos. Y ellos tienen razón, lo único que tienen seguro es hoy, y eso es lo que ellos están diciendo. Hoy es el día, no sabemos mañana qué, así que Jesús también dice lo mismo, en ese sentido está de acuerdo. Basta a cada día su propio ¿qué? Mal. Pero el asunto es: ¿qué vas a hacer con este día que tienes? ¿De qué manera lo vas a vivir? ¿De qué forma lo vas a utilizar? ¿Qué clase de decisiones vas a hacer? Pero en este sentido, ambos grupos, los que van por el camino ancho y los que van por el camino angosto, enfrentan la misma realidad y son conscientes de esa realidad. Solamente tienen un día, que es hoy. La diferencia está en que nosotros tenemos esperanza hacia un futuro más allá si hacemos las decisiones correctas hoy. Los otros no tienen esperanza y entonces se desenfrenan y hacen lo que haya que hacer para satisfacer el placer personal. Esa es la diferencia. El texto bíblico nos dice que es nuestro deber, es nuestra misión, es nuestro compromiso con el Señor, aprovechar el día de hoy para reconciliarnos con Dios, para hacer la voluntad de Dios,
para servir a Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y el secreto del para siempre es hacer la voluntad de Dios ¿cuándo? No mañana, sino hoy. No dejando para mañana la oportunidad de servir a Dios hoy. Y el Señor promete, aquí lo tenemos claramente en Mateo, que si nosotros nos dedicamos a hacer su voluntad y a servirle hoy, Él va a suplir todas nuestras necesidades. No nos hará falta ninguna cosa. Y termino entonces con las palabras de Elena de White que aparecen escritas en un hermoso libro titulado El discurso maestro de Jesucristo. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Él ha dicho, bástate mi gracia, pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto, para la necesidad de cada día. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Solamente un día es nuestro y en él hemos de vivir para Dios. Definitivamente no podíamos recibir el año en la forma más